Buenas, mi nombre es Frías María Eugenia, pertenezco a la carrera del profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente y en este video voy a desarrollar superficies cuádricas, especialmente de hiperbeloides de una hoja. Este video va destinado a la asignatura de Álgebra y Geometría Analítica de la Universidad Nacional del Chaco Austral. ¿Qué es una superficie cuádrica? Una cuádrica es la superficie formada por todos los puntos del espacio cuyas coordenadas x, y, z verifican una ecuación de segundo grado, en donde ax² más by² más cz² más dyxy más exz más fyz más gx más hy más y z más k es igual a 0. Hiperbeloide de una sola hoja. Es el producto de la rotación de una hipérbola alrededor de uno de sus ejes de simetría. Esto quiere decir que podemos considerar al hiperbeloide como aquella figura geométrica que se forma por el giro de una hipérbola alrededor de uno de sus ejes x, y o z. Su ecuación está determinada por mx² más ny² más pz² igual a r, en donde podemos decir que m, n y r son mayor que 0, en cambio p es menor que 0. Discusión y trazado de una superficie. Para lograr trazar una superficie seguiremos los siguientes pasos. Hiperbeloide de una sola hoja, a la cual vamos a estudiar, es la siguiente. Es x² más 4y² menos 4z² igual a 4. Para que nos sea más fácil su estudio, la llevaremos a su forma cónica, dividiendo toda la ecuación por el término independiente, en la cual nos queda x² sobre 4 más y² más menos z² igual a 1. Los interceptos con los ejes coordenados. Si la superficie intersecta los ejes coordenados, los puntos de intercepción tienen dos coordenadas nulas y una distinta de 0. Es decir, que para el eje x igualamos a y a z igual a 0, quedando la ecuación como x² sobre 4 igual a 1. Despejando x nos queda la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2, donde los puntos de intersección serán p sub 1, 2 de x, 0 de y, 0 de z, p sub 2, menos 2 de x, 0 de y, 0 de z. Para el eje y debemos igualar a x a z igual a 0. Sustituyendo nos queda la ecuación y² igual a 1. Como resultado nos queda más o menos 1, donde los puntos de intersección serán p sub 3, 0 de x, 0 de y 1 de z, p sub 4, 0 de x, 0 de y, menos 1 de z. Para el eje z debemos igualar a la variable y igual a x igual a 0, quedando la ecuación como menos z² igual a 1. Despejando z nos queda la raíz cuadrada de menos 1. Su resultado no va a tener dominio en los reales, por tanto no hay intersección. La representación gráfica de los puntos es la siguiente. Simetría. Para saber si es simétrica algún plano, debemos cambiar el signo de la variable dependiente del plano que queremos estudiar. Esto quiere decir que si no se altera la ecuación, hay simetría. Es decir, que para el plano XY debemos sustituir a z por menos z,
quedando así la ecuación de x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. La ecuación no se altera, por lo tanto hay simetría. Para el plano xz debemos sustituir y por menos y, quedando la ecuación como x al cuadrado sobre 4 más menos y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. La ecuación no se altera, por lo tanto hay simetría. En el plano y y z debemos sustituir a x por menos x, quedando la ecuación como menos x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. La ecuación no se altera, por lo tanto hay simetría. Con los ejes coordenados, para saber si es simétrica alguno de sus ejes, debemos cambiar el signo de dos de sus variables, dependiendo del eje que queremos estudiar. Si la ecuación no se altera simétricamente, para el eje x debemos sustituir a y por menos y a z por menos z, quedando la ecuación como x al cuadrado sobre 4 más menos y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. La ecuación no se altera, hay simetría en el eje x. Para el eje y debemos sustituir a x por menos x y a z por menos z, quedando la ecuación como menos x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. La ecuación no se altera, entonces hay simetría. Para el eje z debemos sustituir a x por menos x y a y por menos y, quedando la ecuación como menos x al cuadrado sobre 4 más menos y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. La ecuación no se altera, es decir que sí hay simetría. Con el origen de coordenadas. La superficie será simétrica respecto al origen de coordenadas si al sustituir simultáneamente en su ecuación a la variable por su opuesto, si la ecuación no se altera es simétrica, es decir, sustituimos x por menos x y a y por menos y, y a z por menos z. La ecuación nos queda como menos x al cuadrado sobre 4 más menos y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. La ecuación no se altera, por lo tanto, si hay simetría. Traza sobre los planos coordenados. La traza de una superficie sobre un plano coordenado es la curva de intersección de la superficie con el plano de cuestión. Esto se logra igualando una de sus variables a 0 y sustituyendo en la ecuación quedando como x al cuadrado igual sobre 4 más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. La representación gráfica va a ser la elipse, con centro en el origen y eje focal x. Para el plano YZ debemos igualar a x a 0 y sustituir en la ecuación, quedando como y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. La representación gráfica va a ser una hipérbola con centro en el origen y eje focal y. Para el plano XZ debemos igualar a y a 0 y sustituir en la ecuación, quedando como
x al cuadrado sobre 4 menos z cuadrado igual a 1. La representación gráfica va a ser de una hipérbola con centro en el origen y eje focal x. Secciones planas. Las secciones planas determinadas por los planos paralelos a los planos coordenados nos permiten conocer las cuerdas de intersección de la superficie con cada uno de sus planos, el comportamiento de la misma en el espacio. La curva de estos planos se obtienen haciendo las sustituciones de las variables con la constante k, ya analizando la ecuación de la curva que resulta con el plano. X, y. Sustituimos la variable z por k, quedando la ecuación como x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado igual a 1 más k al cuadrado. Si k igual, la representación será una elipsis para todas las variables reales de k. Para el plano YZ, sustituimos a la variable x por k, quedándonos la ecuación como y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1 menos k al cuadrado sobre 4. Si k es igual a la raíz de 4, son dos rectas que se interceptan en el origen de coordenadas. Si k es mayor a menos 1 y menor a 2, son hipérbolas con eje focal en z, pero si k es menor a menos 2 y mayor a 2, va a ser una hipérbola con eje focal en y. Para el plano xz debemos sustituir a la variable y por k, quedando la ecuación como x al cuadrado sobre 4 menos z al cuadrado igual a 1 menos k al cuadrado. Si k es igual a la raíz cuadrada de 1, la representación va a ser de dos rectas que se intercepten en el origen de coordenadas. Pero si k es mayor a menos 1 y menor a 1, va a ser una hipérbola con el eje focal x. Pero si k es menor que menos 1 y mayor a 1, va a ser una hipérbola con eje focal y. Extensión. La base de la extensión de una superficie abierta o cerrada está dada en el estudio realizado en las secciones planas paralelas a los planos coordenados, ya que en ella establecemos claramente las intervalos de variaciones de los valores reales que las variables pueden tomar. En este caso, la extensión es abierta, ya que sus tres variables x, y y z pueden tomar cualquier valor real. Por último, tenemos nuestra representación gráfica, en la cual nos tocó hiperboloide de una hoja. Y bueno, espero que les gusten y bueno, esto fue todo y gracias.